Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Ari, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte de online. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Aries. Vamos a ver qué nos quieren decir Dios y el universo para vosotros. Con mucha fe vamos a recargar lo que es las energías. Empezamos, cariño. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver tus arcángeles y ahora los ángeles del amor. Listo. Nos dicen, clariconocimiento, permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Los ángeles del amor nos dicen, picardía, deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar lo que es el amor. Mi querido Aries, tú eres una energía, cariño, la cual eres, como se dice, el centro de atención. Eres la alegría de la fiesta. Siento que a lo mejor muchos de vosotros como que están perdiendo ese encanto, esa chispa. Siento que muchos de ustedes también, puede ser que hay un grupo que tu intuición o a través de los sueños estás sintiendo de que alguien está manipulando tu vida, posiblemente también a través de magia, ¿vale? No sé por qué siento que para muchos de vosotros es una persona la cual de repente siente de que tú lo has apartado de alguien o simplemente que tú has quitado algo que le correspondía a ellos. Yo lo que puedo sentir, Aries, que esta persona inclusive lo que ha hecho no es para que tú de repente, para destruirte, no. Es como simplemente para cambiar lo que es tu carácter. Puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, no me siento bien lo que es anímicamente, como que no encuentro sentido lo que es a la vida, como que últimamente me cuesta sonreír, a pesar que a lo mejor muchos de ustedes no le falta nada. Puede ser que muchos de ustedes están rodeados de sus seres queridos, muchos de vosotros de repente también tienen lo que es la abundancia, pero sin embargo sienten como que están perdiendo esa chispa. Yo estoy sintiendo también, porque la carta de clariconocimiento es una carta de pacto, es una carta que te dice Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Siento que para muchos de ustedes también le va a llegar lo que es algún tipo de ingreso, algún tipo de dinero. La carta de clariconocimiento. Si a lo mejor en este momento tú estás luchando o tú estás trabajando ¿para qué? Para que puedas tener un ingreso, para que puedas tener ese trabajo, para que te den ese préstamo o esa firma de documentos, la cual implica que tú tengas ese logro personal, pues simplemente va a llegar. No dicen con la carta de picardía, tienes que empezar a vivir la vida, Aries. Empieza a vivir la vida, empieza a disfrutar. Siento que hay personas que te notan un poco apagado, un poco apagada. Entonces, quieren que Aries vuelva a ser la alegría, el centro de atención. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a ver, mi querido Aries, con mucha fe. A ver, un hito más. Vale, me salieron dos cartas de golpe. Voy a ponerlo hasta aquí como carta guía. Nos dicen, la carta del 3 de oros y tenemos aquí la carta del 9 de copas. Hay un grupo de vosotros que está trabajando para lograr lo que es un objetivo. Puede ser, Aries, que para ti es muy importante la tranquilidad de los tuyos. Para ti es muy importante de repente que alguien reaccione también. No sé por qué siento que a lo mejor me dice Richard, no puedo aceptar tantos años de mi vida o tanto tiempo perdido con esta persona, ¿vale? Siento que tú, en este momento las energías nos dicen, Aries tiene que liberarse, Aries tiene que renunciar a algunas cosas para que pueda encontrar esa tranquilidad. Yo siento, Aries, que esta situación como que te está ahogando, como que te está cansando. Esta situación te pone muy nervioso, muy nerviosa. Pero está vinculado para muchos de vosotros con la historia o con la relación con alguien.
Por eso, yo lo que te puedo decir, Aries, tú en estos momentos te sientes como inconforme, insatisfecho. Quizá de repente por las personas por las cuales tú has hecho mucho por ellos o por ellas, y te gustaría que reconocieran de que tú siempre estás ahí o de que tú siempre has estado ahí por ellos. Pero nos dicen las cartas, posiblemente, cariño, tienes que renunciar o tienes que soltar aquello que simplemente no te deja ver la luz, aquello que simplemente no te deja avanzar, ¿vale? Porque mira estas cartas, hace falta liberación, hace falta soltar, hace falta continuar. Vamos a ver en el presente qué nos quieren decir para ustedes. La carta del 10 de espadas. Siento que muchos de ustedes, Aries, van a empezar a rescatarse. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente tiene que dejar su centro de confort, que a lo mejor de repente tiene que dejar algo en su vida y te da mucha tristeza, te da mucho dolor. Puede ser que un grupo de ustedes tiene que hacer un viaje, ya sea de repente por trabajo, ya sea de repente por placer. Muchos de ustedes como que van a hacer un cambio en su vida. A lo mejor de repente me dice Richard, tengo pensado irme lo que es al extranjero, o tengo pensado de repente, yo qué sé, cambiarme de ciudad, cambiarme de trabajo también. Porque yo veo que al margen de que a lo mejor este cambio te llega a ver claridad, o este cambio es bueno para ti, para tu evolución, para tu progreso, tienes mucha tristeza porque sale aquí la carta del 10 de espadas. Extrañas mucho a una persona que puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser un familiar, un amigo especial, la cual en estos momentos no está cerca de ti. Tenemos aquí la carta del 5 de copas y tenemos aquí la carta del as de bastos. Por una parte, tu conciencia, tu razón, tu intuición te dice, deja de estar dando oportunidades a personas que no valen la pena. Tienes que empezar a apostar por ti. Siento, Aries, que estás luchando contra corriente, cariño. Siento que estás de repente aferrándote a algo como si fueras un camarón, ¿vale? Esa frase que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Como que siempre estás a la expectativa. Como que siempre de repente me dice Richard, si yo me descuido un poco, esto va a traer consecuencias. Es como si tú de repente inclusive, no sé por qué siento como que tú te sacrificas por los demás, cariño. Lo poco que tienes, como que lo entregas todo a los demás, prefieres quedarte tú o quitarte de repente la comida de la boca para poder dar a tu entorno. Siento que estás haciendo muchos sacrificios. La carta del as de bastos me están diciendo, Dios el universo recuerda el pacto, clariconocimiento. Dios el universo está viendo este sacrificio que tú estás haciendo por el resto. Entonces, como Dios es testigo de todo esto, te va a recompensar. Y yo creo que tu intuición te lo está diciendo porque tienes aquí la carta del as de bastos. Todo esos sacrificios que tú haces por lo demás, aunque en estos momentos de repente no encuentres reconocimiento, nos están diciendo de que Dios es testigo, el universo es testigo, el karma simplemente te va a recompensar de una manera positiva. La carta del carro. Está claro, cariño, que muchos de ustedes van a hacer un viaje, o muchos de ustedes de repente van a estar despidiendo a alguien, porque la carta del carro me hablan de viaje, de desplazamiento, me hablan de rescate. Hay un grupo de ustedes que tu intuición de repente te está avisando o te está diciendo de que una persona quiere marchar de tu vida o que hay una persona que te está extrañando que quiere volver a tu vida. La carta del carro me está diciendo, haz caso de tu intuición. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale un Libra. Me vuelve a reafirmar un Libra, me dice un Capricornio, Tauro, Acuario y tengo lo que es un Leo. Muy bien. Siento que vas a tener una conversación, puede ser con un familiar o puede ser que tus padres van a tener una conversación contigo o tú vas a tener una conversación con tus hijos, ¿vale? A ver, ¿qué me dicen lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe?
Si eres de repente, me dice Richard, estoy viviendo todavía en casa de mis padres, vas a tener una conversación con ellos. No es una conversación negativa. Es una conversación sobre todo para que tú encuentres tu camino. Puede ser que van a estar hablando de un proyecto, de un trabajo, de los estudios también. La carta del caballero de bastos, la carta del paje de pentáculos, la carta de los enamorados, la carta del 7 de bastos y tenemos aquí la carta del sol. Yo lo que puedo sentir, Aries, para muchos de vosotros existe una persona que quiere recuperarte otra vez o que quiere de repente recuperar tu confianza otra vez. Puede ser que esta persona como que siempre se mantenía al margen. Veo mucho orgullo, veo mucho ego. Pero sin embargo esta persona yo estoy sintiendo que quiere volver a recuperarte. Quiere otra vez tener un contacto contigo o una comunicación contigo. Yo lo que te puedo decir, Aries, si esta persona de repente me dice Richard, esta persona siempre mantenía ese perfil de ego, de orgullo, me hacía sentir mal, me hacía sentir de repente inferior, veo que esta persona quiere cambiar, quiere recuperarte. Muchos de ellos o de ellas jamás te han olvidado porque tenemos aquí la carta de los enamorados. Siento que aún todavía te tienen en su recuerdo, especialmente para aquellos que hay amor a la distancia. La carta del 7 de bastos y la carta del sol. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente hay terceras personas o familia que a lo mejor se meten en la relación entre vosotros dos, o tú me dices, Richard, su familia no acepta la relación que yo tenga con su hijo, con su hija, con su familiar. Yo lo que te puedo decir, Aries, también, ten mucho cuidado con las personas que tienes a tu alrededor. No vaya a ser que estas personas simplemente se muestren con un perfil de buena persona, pero lo único que quieren de repente es bloquear este acercamiento. A la persona de tu interés y tanto también a ti, Aries, te bombardean. A lo mejor hay un grupo que te dice, hoy, hey, ella o él, pues simplemente veo que está con otra persona, veo que no te piensa, habla mal de ti, etcétera, etcétera. Pero también a ellos le pasa lo mismo, también le malinforman. Entonces me dice, muy pronto va a haber claridad o muy pronto tú vas a descubrir quiénes son tus enemigos, cariño. ¿Quiénes son estas personas que simplemente están haciendo hasta lo imposible para separarte de tu felicidad, para separarte del amor? Recuerda que te he dicho, Aries, que estoy sintiendo que hay personas que de repente están haciendo algún tipo de trabajo o de daño a lo que es en tu contra. Tienes que empezar a buscar señales. Si tú me dices, Richard, siento el ambiente muy pesado en casa, siento olores malos en mi casa, no sé por qué, tenlo por seguro que alguien está haciendo algo en tu contra. Si tú sientes inclusive de repente el olor lo que es a tabaco, tenlo por seguro que hay una persona que está fumando, te está fumando, cariño. ¿Para qué? Para que tú estés detrás de ellos, para que también de repente, yo qué sé, tú vayas en busca de ellos, para que tú lo ruegues, para que tú, si esta persona de repente te engañó, te fue infiel, para que tú le des también lo que es una oportunidad. O para que simplemente, cariño, pues tú cedas a todo lo que te pida las personas que están lo que es en tu entorno. Ten mucho cuidado porque yo siento que alguien te está fumando, alguien está queriendo bloquear tu camino. Vamos a ver. Voy a darte lo que es iniciales. A ver, mi querido Aries. Me sale la letra I, la letra J, la letra P, la letra L, la letra V, viajes, cariño. Una persona que está en la distancia o alguien se va. La letra T, la letra G y tenemos la letra F. Vamos a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos y esa va a ser tu respuesta. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3,
La carta de la templanza es un sí. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características. En las características yo también te doy mucha información. Así que atento, atenta. Vamos a ver, Aries, ¿qué nos dicen en las características para vosotros? Me dicen, hay una persona que tú sientes que te oculta algo. Hay una persona que a lo mejor tú sientes, Richard, yo siento que él o ella me está haciendo algún tipo de daño, de trabajo, me está fumando. Hay algo que también quiero aclarar, cariño. Si a lo mejor de repente tú has hecho una pregunta en el tarot egipcio, diciendo, esta persona es la que me está haciendo daño, y te dice no, ¿vale? Ten en cuenta, cariño, que hay personas que cuando hacen este tipo de trabajo también hacen ¿para qué? Para que otro tarotista, otro vidente o otra persona simplemente no encuentre la respuesta a la primera. Entonces, tú tienes que hacer caso de tu intuición, porque a lo mejor de repente, aunque el tarot te diga que no, ya las cartas te están diciendo que existe una persona que tiene doble personalidad, que existe una persona que simplemente se está encargando de hacerte un daño. Tienes que hacer caso de tu intuición, porque mira esta carta, oculta algo, cariño, algo oculta, y su conciencia le remuerde, no lo hace sentir bien. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada, piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Es una persona que tiene rasgos muy atractivos, ¿vale? Muy refinados. Yo siento que esta persona también se siente como un poco manipulado o manipulada por la historia. Puede ser alguien de elemento aire. Me dicen, para muchos de vosotros también esta persona en algún momento estuvo dentro de tu intimidad. Para muchos de vosotros puede ser inclusive tu ex. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque está dentro de tu habitación. Tú has dormido con esta persona o tú has convivido con esta persona. La carta del 5 de bastos. Actualmente muchos de vosotros están teniendo problemas o de repente no solucionan algo dentro del trabajo o dentro del grupo de amigos. Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, estoy luchando o estoy teniendo un enfrentamiento, tanto también lo que es en la parte legal, para poder obtener algo que es mío. Muchos de vosotros están en conflictos. Puede ser especialmente con personas de elemento fuego. Me dicen, la carta de la luna. Como que últimamente tú, Aries, estás teniendo sueños o pesadillas constantemente. Es porque tu alma, tu espíritu te está diciendo que algo marcha mal. O puede ser que tu intuición te está advirtiendo o te quiere proteger de un acontecimiento que se viene a futuro. Esto puede estar vinculado especialmente con los hijos, cariño, ¿vale? Con los hijos. Si tu intuición de madre o de padre te dice, tienes que proteger a tus retoños, dile que no haga ese viaje, dile que a lo mejor con esa persona que está actualmente no es buena persona, o tu intuición te dice, mejor acompaño a mis hijos hasta su colegio, su universidad, tu intuición te está advirtiendo. La carta del 4 de espadas. Muchos de vosotros también en ese sueño, como que están soñando constantemente o de una forma repetitiva al gran amor de su vida, me dicen. Al gran amor de su vida. No entiendes por qué te pasa esto, pero las energías te dicen de que hay una conexión con ellos o con ellas, ¿vale? Hay una conexión. Hay una persona, cariño, que está bajando la guardia. Hay una persona que puede ser de elemento fuego o elemento tierra que está bajando la guardia. Esta persona de repente te ha querido hacer pagar todo lo que tú lo has hecho o lo que piensa que a lo mejor de repente tú lo has hecho daño. Pero veo que esta persona está bajando la guardia, porque también siente la conexión contigo, porque también siente de que hay algo especial contigo. Al igual como tú lo estás soñando, ellos o ellas también te están soñando. Algunos de ellos son de piel blanca, puede ser que tengan tatuaje, cabello largo, negro, todavía de repente viven en la casa de sus padres o de un familiar. Hay una conexión con esta persona. Es una persona que le cuesta salir de su centro de confort, como que le cuesta de repente aventurarse a algo nuevo. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de rasgos mulatos, tiene el cabello muy corto, no está rapado, muy corto. Tiene barba o bigote, puede ser un Tauro,
Puede ser que algunos de ellos también tienen algún tipo de tatuaje en el brazo o en el antebrazo. Son personas muy estratégicas o son personas de repente que tienen un cargo muy importante. Son personas que están de repente siempre tomando decisiones. Es una persona que se viste muy bien, es una persona que le gusta vestirse de una manera clásica, pero también con ropas muy llamativas, ¿vale? No es una persona que a lo mejor se viste de un solo color, no. Le gusta cambiar siempre los colores o jugar con los colores. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, mi querido Aries.